universosaintseiya.com. Y hoy vamos a hablar de una peli que este mes de febrero, más precisamente el 14, va a estar cumpliendo 20 años desde que se estrenó en las salas de cine. Una película que marcó un antes y un después en aquel momento para la franquicia, que tenía que convertirse en algo más para Saint Seiya, pero algo pasó en el medio. De todo esto y de mucho más vamos a estar hablando, por supuesto. Pero antes de pasar a saludar a la gente que está aquí en el chat que nos estuvo esperando, disculpen la demora, siempre hay problemas, laborales y también en el directo. Antes de todo eso voy a presentar a la gente que va a estar conmigo esta noche aquí. Voy a empezar por mi compañero y hermano Pollux. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, Asgard, muy contento de estar esta noche con todos ustedes, con los compañeros que van a estar aquí con nosotros, pero por supuesto además acompañándote a ti, que siempre es un gusto pues compartir los micrófonos contigo y bueno, pues esperando que toda la gente que ha venido a conmemorar con nosotros este producto que verdaderamente podemos decir que es el final de una era y prácticamente el arranque de otra dentro de lo que es nuestra franquicia, pues esté aquí con nosotros esta noche, que espero que vengan con muchas ganas de conversar, con muchas ganas de escucharnos, ojalá que también de divertirse, que vengan con sus palomitas de maíz o con cualquier otra cosa que quieran comer y con sus sodas, porque vamos a tener esta presentación de lujo con Full HD, lo vamos a tener, además, como tú bien dijiste, con estos subtítulos de lujo que pues no cualquiera los tiene, ¿eh? Esos ni Obama los tiene, como decimos aquí en México. Bueno, vamos a seguir presentando a más de nuestros compañeros, en este caso a Juan Cancersain. ¿Cómo va, Juan? Hola, Ajar. Hola, amigos, a los que estáis en este directo y a los que estáis participando en el chat y demás. Un placer inmenso, doblete esta semana, poder compartir con todos vosotros esta afición y más esta película en especial, porque yo el anuncio le ponía siempre película maldita, ¿no? Maldita por un montón de cosas, pero por otro montón de cosas también es una película muy peculiar y muy interesante y que creo que vamos esta noche a ver de una manera muy especial con esos subtítulos del amigo Jonah que yo creo que nos van a dejar un poquito más claro y más cercano ese producto y que yo creo que nos van a hacer disfrutar de una manera especial. Yo la verdad que tengo muchísimas ganas porque sí es verdad que yo solo la he visto en versión original, subtitulada, pero no me canso de verla. O sea, es una película que pese a que todas las cosas que tiene, por la calidad de animación, no sé, por la historia, por los personajes, no me canso de verla. La verdad que sinceramente no me canso de verla. Así que emocionadísimo de poder compartir esta noche este ratito tan bonito con todos vosotros. Vamos a presentar al último compañero que tenemos aquí, que no es otro que Mati, de Douga. Mati sí es de Douga, no como Durdo, ¿no es cierto? Sí, hola, ¿qué tal? Juan, Pollux, un agrado como siempre estar acá en Universo Saint Seiya. Bueno, ya lo dicho, vamos a estar viendo el infame o glorioso largometraje animado, el último, de parte de Saint Seiya. Oh, Pollux, ¿qué te llegó? Yo también estoy feliz porque hoy día me llegaron cositas. Mira, justamente eso tiene que ver con la película. Exacto. A ver, sí se ve. Ahí. El panfleto que salió en Japón. Ya vamos a estar hablando de él. Sí, ya vamos a estar hablando de eso. Sí, si me dan un minuto para compartir mi alegría del día de hoy. Bueno, podríamos hacer esto quizás un ritual cada vez que nos llegue algo. Durante la semana mostrarlo a los chicos y enseñarles los ítems de colección, porque no todo es figura. Por lo menos para quien me conozca. Hoy día me llegó algo que estuvimos viendo hace un par de días en Twitch. Semanas, digo. Periodo Índigo. El manga de Kurumada. Por si, aquí, no sé si Pollux, creo que ese asombro es porque es un ítem, suele aparecer en subastas o en venta y súper barato. Para quien lo quiera. Lo quiero. Quizás menos de $5. Es muy barato, muy, muy barato. Y para la gente de México, debo de decirles que en este momento el yen acaba de bajar. Entonces es buen momento para comprar. Sí. Para que lo coticen, sí. Si alguien lo quiere y necesita ayuda, yo lo puedo guiar un poco. Y el otro ítem que me llegó es por el 50 aniversario de la Weekly Shonen Jump y estrenaron varias carpetas. Y carpeta, de hecho, súper finito. Es como lo que regalaban, por ejemplo, en el concierto Pollux, o sea, o que uno podía comprar.
Es de la primera portada de Saint Seiya de la Weekly Shonen del 85, 86, 1+2. Está Así fantástico. que es lo que me llegó hoy día. Sí, porque además eso lo puedes enmarcar y lo puedes tener ahí y se ve bien. De hecho, por allá al fondo se alcanza a ver, no sé si me acompaña. Sí, sí se ve. Sí se ve. Está. Sí, sí. Mira el panadero. El panadero con la revista. Así que... Ahí está, atrás también Te, de mí. te toca hacer un unboxing, todavía no lo he hecho. Hay que decir una cosa, Periodo Índigo, para que la gente que le interese, nosotros lo hicimos un análisis en el canal de YouTube, en la sección que tenemos dedicada a los trabajos de Kurumada que no son de Saint Seiya. Es el último programa que hicimos de esa sección, así que si le interesan, son casi 4 horas de puro, podríamos decir, orgasmo seinseyero kurumadesco, pero en este caso no seinseyero porque es otra obra, pero bueno, tiene cosas del maestro. Se hace breve, 4 horas, si hay afición, se hacen breve. Estábamos, ya estás casi llorando, de verdad, o sea, era una cosa. ¿Cuánto? Casi 5 horas estuvimos ahí conversando, hablando, leyendo. Muy, muy grato. Así que bueno, para el que le interese, está ahí en el canal de YouTube, lo buscan, es uno de los últimos programas incluso, es de esa sección, pero es de esta temporada del podcast, así que bueno. Una película que ha tenido un antes y un después para la franquicia, como muchas veces últimamente pasa con Saint Seiya, pero bueno, en aquel momento no lo sabíamos del todo todavía, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Porque hay que decir una cosa, esta película nosotros lo vimos mucho después de que se estrenó en el cine, porque lamentablemente para nosotros en aquella época esta película no llegó a las salas de cine en nuestra región, salvo algún estreno muy esporádico, ya vamos a estar contando de ello. No pasó lo mismo que por ejemplo pasó en los 90, donde la película llamada de Abel, o la muy recordada película de Abel, sí llegó a muchos países en las salas de cine en América Latina, y bueno, era otra época. Lamentablemente esta peli tuvo muchos problemas en su producción, su postproducción, y en su comercialización. No sé a qué nos recuerda eso, ¿no? Pero bueno, parece que ella tiene, digamos, tiene recuerdos que se siguen dando hoy en día y pareciera que fueran solo recuerdos lejanos, pero hoy en día siguen pasando, ¿no? Y es una pena que esto suceda con nuestra franquicia. Pero antes de meternos en eso... Sí. Es un modo, parece ser un modus operandi. Sí. Sí. Antes de meternos en todo eso, voy a pedir que mis compañeros hagamos unas primeras impresiones. No sé hace cuánto la habrán visto ustedes, a la peli. ¿Qué sensaciones les deja? Tanto en aquel momento cuando la vieron por primera vez, como ahora cuando la pudimos ver de nuevo todos juntos aquí. Y poco a poco vamos a ir desgranando porque hay mucho de qué hablar de esta producción. Así que en este caso vamos a empezar por Juan. Vamos para allá. Bueno, es una película que a mí personalmente no me dejó indiferente entonces y no me deja indiferente ahora. Déjame bajar un poco los altavoces porque que se están acoplando. Ay. Que digo que no me dejó indiferente porque si es verdad que es sorprendente, no la terminabas de cuadrar por los conceptos que aportaba, pero también intentaba ser continuista con la historia. Entonces, en cierta medida, pues uno la veía en ese momento inocentemente como una continuación. Y la verdad que, sobre todo, lo que impacta es visualmente, porque es una película que la animación, el dibujo, no sé, a mí me calaron muchísimo en su momento. Pero después, sobre todo, y en visionados posteriores, aunque no es una película que he visto demasiado, he visto como unas 3 veces más o menos, vas viendo un montón de detallitos. Hay cosas que son tan sutiles que las vas viendo como la segunda o la tercera vez que ves la película. Y siempre que la veo, disfruto de algo nuevo. O sea, me suele sorprender en algo más porque vas descubriéndole un montón de cosas de una Toei que por desgracia después desapareció completamente y no quedó ni el más mínimo recuerdo. Pero la verdad que en aquel momento todavía tenía algunos atisbos, algunas cosas que captaban, ¿no? Y no sé, visualmente daba esa sensación de seguir en la línea de lo que había, pese a todos los conceptos nuevos que aportaba y que te dejaban un poco descolocado en el momento, sobre todo los momentos iniciales de verla.
a mí me gustó, de hecho creo que es evidentemente es la película más adulta. Se sale del concepto de raptan a Saori y tienes un tiempo exacto para irla a buscar y tal, aunque ves cosas que están ahí, pero no es exactamente aquello. Y el tratamiento de los personajes es mucho más adulto, mucho más maduro. O sea, más de lo que a lo mejor quizás los fans de la primera hornada íbamos buscando en ese sentido de ser algo más que una historia infantil, sino una historia un poco más profunda, ¿no? Quizás se pasaron, a lo mejor quedó como una película de Nolan, ¿no? Que te quedas como, no la entiendo, ¿no? Pero yo creo que en cierto sentido fueron valientes en el sentido de intentar hacer algo más avanzado, más profundo. O sea que es una película que para mí me genera esa dualidad entre, por un lado, si es Saint Seiya, el que uno quisiera ver como una continuación y tal, y como muy continuista visualmente y todo esto, y además mejorado, evidentemente, porque los dibujos estaban bestiales. Siempre me han gustado como lo hicieron con esas caras alargadas. Pero por otro lado también descolocaba el hecho de que se salía por fuera, en ciertas cosas fuera a lo mejor del tiesto, ¿no? Pero siempre dejándome, a mí al menos, me dejó un buen sabor, aunque pues eso tenga sus peculiaridades, ¿no? A ver, Pollux. Bueno, la verdad es que esta película la he visto realmente no muchas veces. En realidad, la primera vez que la vi fue ya hace muchos años, cuando pude descargarla y pude verla. Eventualmente la volví a ver cuando me conseguí pues el DVD en aquel entonces. Y bueno, posteriormente pude ir a la presentación que se hizo en cine aquí en México. Me invitaron para poderla ver con el doblaje de español de aquí de América Latina. Me tocó verla junto con los actores que estaban plenamente confundidos, ¿verdad? Totalmente. Hablando de eso, Pollux, aquí Sí. vemos lo que fue la entrada a ese evento. Por eso yo decía que, salvo algunas excepciones, solo se dio un pequeño estreno en algunos países, y en uno de ellos fue en México, pero no fue un estreno comercial con mucha cantidad de salas ni nada que se le parezca. Lamentablemente, la película pasó totalmente fuera del radar del mercado comercial en América Latina, incluso en algunos países de Europa también pasó, y bueno, y Estados Unidos ni lo nombro. Lamentablemente, como vemos, esta es una de las razones también por la cual la película no se llegó a comercializar de una manera óptima, más allá de cuáles fueran las películas con las que competía en salas de cine en aquella época, que ya vamos a estar hablando un poco de eso. Yo creo que la principal razón, más allá del enojo de Kurumada incluido y todo, fue una vez más la pobrísima comercialización por parte de Toei. Bueno, ya nos vamos a meter en eso, así que te dejo, Polu, para que sigas relatando tu experiencia con ella. Sí, de hecho, en ese evento, que fue verdaderamente un evento que organizó Towers cuando todavía existía y que hacía la comercialización, fue precisamente para conmemorar el lanzamiento de la Memorial Movie Box, que, bueno, incluía ya a todas las películas con el doblaje que Towers había pagado precisamente, entre otros, pues precisamente para la Tenkaigen House Overture. Entonces, fue realmente un evento para fans. Este se realizó en un cine, en una sala de cine que se encontraba en la misma plaza comercial donde estaba, digamos, la tienda principal de Towers, que se llamaba Capital 18. Allí asistieron los actores de doblaje, incluido Jesús Barrero. No traje la fotografía con ellos ni nada. Tuve la oportunidad de irme a comer con ellos, me invitaron a cenar en aquella ocasión, y adicionalmente tuve la oportunidad de sentarme junto con ellos durante la proyección de la película, pero en sí la trama es tan confusa en algún momento dado que de hecho ellos mismos no entendían qué era en lo que habían trabajado y no me dejaron ver nada de la película. Y para quienes me conocen, detesto que me hablen mientras estoy viendo una película, entonces todo el tiempo estuve yo escuchando, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué sucede aquí? Y así como, cállense, déjenme escuchar, déjenme ver mi película, ¿no? Pero la verdad es que pues sí, es una película que después de eso realmente yo la he tenido de alguna manera un poco vetada, porque me frustra el hecho de que no haya sido, digamos, continuada esta historia. Ya me imagino que entraremos a los detalles de qué es lo que sucedió y qué es lo que ocurrió, pero decirle a la gente que sí, efectivamente, a mí me parece que es una película que
tuvo muchos problemas, que a mí me pasó, por supuesto, en su momento, que tal vez no logré comprenderla del todo. Ahora, con un contexto diferente, con una edad distinta, con un conocimiento distinto, puedo apreciarla de una manera diferente, digamos, al respecto de lo que fue la primera vez. Me sigue pareciendo una película algo depresiva en algún momento, y eso me parece que no, vamos, yo no estoy totalmente al 100% de acuerdo en que es una película particularmente más adulta por eso, ¿no? O sea, no, y no lo estoy diciendo que Juan lo haya dicho, sino que el hecho de que sea depresiva o que sea, o sea, que se tire hacia estos lados, la haga particularmente más adulta. Pero ya vamos a entrar, yo creo, me imagino un poco más adelante. Tiene ideas muy interesantes, momentos fantásticos, visualmente es maravillosa, pero sí siento que en la ejecución faltaron algunas cositas, sobraron algunas otras, que se pudo haber ajustado. Con esto no le estoy quitando valor, pero para nada a esta obra de Saint Seiya, que como a mí me parece, y como bien se ha dicho, es un hito en la historia de la franquicia, un antes, un después y un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, pues qué decir, que el día de hoy le he disfrutado muchísimo, mucho más de lo que yo recordaba disfrutar esta película, pero si bien o sea, me quedo una vez más con esta frustración de no ver la continuación, de saber que no voy a ver la continuación, me abre el apetito por lo que viene más adelante para Saint Seiya. Entonces, de alguna manera, en mí está funcionando de esa manera. A ver, Mati. Pasan varias cosas porque, claro, creo que no he visto la película tantas veces como Saga, por ejemplo, en los comentarios de Avengers Spec, 20 veces, creo que, no sé, 6 veces, 7, a lo mejor la he visto, no más que eso. Y me pasa igual que Juan, que cada vez hay algo nuevo que descubrir, que creo que pasa con casi la totalidad de las obras audiovisuales o incluso la música. Y esta película no se escapa de eso justamente por un ítem musical. Pero me pasan muchas cosas con el producto porque, claro, en el 2004, si nosotros hubiésemos sido el público japonés adulto de esa época, quizás habríamos sido el mismo público al que no le gustó. Entonces el hecho de que quizás seamos ahora 20 años más adultos en esa época, o sea, haberla visto con 15, la habríamos entendido o disfrutado de una u otra forma, pero el éxito comercial o la producción se le hizo igualmente un fracaso. Y a mí me pasan varias cosas porque, claro, la animación es exquisita, la música está a la altura, el guión, pasaron cosas en producción que es tema aparte, pero me siguen pasando cosas en que la animación a veces se me hace muy pobre y el dibujo igual. Como que hay planos que no me parece una película, me parece un capítulo de la serie mal animado, mal dibujado. Y algo me pasa también, sobre todo con las secuencias de ataque que no tienen resolución. O sea, se están pegando los puñetes y ponen un primer plano de alguien asombrando, de Saori. ¿Y dónde está el puñete en la cara? ¿Dónde está la sangre? Entonces, esa continuidad como que me choca en el disfrute. Cosa, por ejemplo, si veo el capítulo de la casa del templo de Escorpión que sale Milo corriendo dinámicamente, eso es mucho mejor 30 años antes que esto. Entonces, ahí es donde está como ese choque que a mí me cuesta disfrutar la película. Y el tono adulto, claro, sí, es necesario porque la película, o sea, la trama avanza independiente en los años en que hayan pasado, porque es la continuidad del anime. Entonces se necesita una trama más profunda, pero ahí volvemos al tema de producción, que no lo supieron llevar, estaban contra el tiempo, no se respetó lo que Kurumada quería, entonces, claro, ahí como que hay mucho sobre qué conversar, pero claro, en lo que es a mí, la disfruto por el tema audiovisual más que otra cosa que si es que quiero ofrecer, pero no está ni por lejos que sea mi película favorita. Hay que decir una cosa con respecto, por ejemplo, y ahora si quieren nos metemos un poquito en esto. Decir, a ver, que es la mejor película desde lo técnico, yo creo que, bueno, si estuviera Julián aquí con nosotros diría que tal vez no, porque habiendo una película como la de Abel, la de los Santos Escarlatas, es difícil, porque esa película, para muchos de nosotros, yo me incluyo, es la cúspide de lo técnico, en animación, en diseño de personajes, en música, en actuación de voces, todo. Esa película lo tenía todo. ¿Qué pasa? Esta película tampoco podemos irnos al otro lado y decir que técnicamente es una mala película, para nada. Para el 2004 era muy buena desde lo técnico, podía tener cosas muy mejorables, y ahí es donde yo quiero meterme, porque
esto también le pasa mucho por cómo fue la producción en sí misma de la película, no tanto por la gente que estaba trabajando detrás de ella. La producción empezó de una manera tal vez un poco apresurada, porque la idea ya estaba de llevar digamos, a producción una película que continuara ya lo que eran los eventos de la saga Hades, pero sin embargo tiempo después nos enteramos que tal vez para gente como Masami Kurumada, al principio mucho no le cerraba esta idea de que la película se estrenara antes de que terminara la saga de Hades. El propio Sensei esto lo dejó entrever. Entonces, esto provocó que, mientras se estaba terminando lo de la saga de Hades, estaba empezando la postproducción de la saga de Hades Infiernos, empezaron a trabajar en una película que todavía no tenían nada hecho cuando sacaron aquel mítico avance, que se podía ver incluso ya en la época cuando se estaba sacando los OVAs de la saga de Hades, que no tenían prácticamente nada hecho. Incluso, después lo pudimos ver en estos extras que venían en los DVD, por ejemplo, en los DVD japonés, por ejemplo, de la película, que los actores de voces tenían que trabajar sin la película terminada, no había escenas terminadas, ellos tenían que actuar solo con el guión y no tenían, como usualmente se hace en Japón, escenas para que ellos puedan ver cómo digamos, qué tipo de acting ponerle al personaje. No siempre son escenas terminadas al 100%, hay que decirlo. Sí, sí. Es que ellos trabajan ya con la producción terminada, no es así. Pero sin embargo ya le muestran pequeños fragmentos, pequeñas escenas para que ellos se puedan ubicar, digamos. Sin embargo, en el caso de esta película, no fue el caso, demostrando una vez más lo que pasó adentro de la producción. Entonces esto también lleva a las prisas, al correr para terminar y entregar a tiempo, porque ya tenía una fecha establecida para estrenarse, el 14 de febrero del 2004. Todo eso realmente perjudica a una producción. Por más que haya un talento increíble trabajando en ella, siempre las prisas, por parte de un estudio, sea cual fuera el estudio, provocan que el producto tal vez no esté pulido al 100%. Pero la otra cuestión, y aquí yo quiero que opinemos todos, incluso la gente del chat, si quieren dejar un poquito también su opinión, aquí viene la otra parte, que es la parte del guión. En aquella época, nosotros no lo sabíamos, nos enteramos después, de todo lo que pasó por detrás. Kurumada, no es que fuera que hizo el guión, porque he leído por ahí que Kurumada había hecho un guión, no, Kurumada no hizo un guión, sino lo que él entregó fue como, vendría a ser como una historia, más o menos de lo que él quería, dónde quería llevar a los personajes, ideas. Una trama. Claro, exacto. Una trama muy, digamos, simple como para que después sí los guionistas pudieran trabajar sobre ellas. Pero había ciertos detalles que él sí querían que estuvieran en la película. Y ahí es donde empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque después con el tiempo nos enteramos que muchas cosas que había planteado el Sensei para la película se quedan totalmente afuera de ella. No sé si quieren comentar algo, Pollux, Mati, Juan, con respecto a lo que pasó en la producción misma de la película. Hubo bastantes problemas porque al final de cuentas el maestro Kurumada intentó estar atento de este producto. Él en varias ocasiones iba refiriendo precisamente sus visitas constantes a Toei, hablando al respecto de cómo se le iba presentando el producto. Por supuesto, ya Asgard nos ha puesto en antecedente precisamente de que la película no estaba terminada al 100%, pero más o menos iba hacia lo que el sensei estaba esperando. En algún momento dado, pues obviamente se empiezan a tomar decisiones hacia dentro de Toei. Claramente se intentó llevar a la franquicia pues por un camino distinto que ya más que, digamos, ¿cómo decirlo? Siempre hubo una muy buena relación entre los directores y los productos de Saint Seiya, que se iban, o sea, lo que se iba haciendo en Toei con respecto a la visión del sensei, pero en algún momento esta franquicia de pronto tuvo a un director que era un poco más ambicioso a la hora de querer contar y de explorar a estos personajes y se fue pues quizá un poco más allá de lo que en algún momento dado le hizo sentir cómodo al sensei, no porque él se atreviera a plasmar su visión, sino porque para plasmar su visión hizo alteraciones en el guión, desapareciendo personajes, alterando o disminuyendo el papel de ciertos elementos hacia dentro de la historia. Visualmente algunas de las decisiones también son cuestionables. Es una película que en muchos sentidos
en o sea, que en muchos sentidos se convirtió en experimental, y eso le chocó un poco al sensei, incluida una de las escenas que quizás se nos quedan para la posteridad, que es la última, en donde vemos a Seiya enfrentándose a Apolo y a la propia Saori, ¿no? Que dicen que esta fue una de las escenas que verdaderamente hizo que, por la forma en cómo está representada, fue, digamos, la gota que derramó el vaso para el sensei. Hay que decir que, por ejemplo, una de las cuestiones, porque después, creo que fue una de las pocas veces en la historia, y no creo que se vuelva a repetir, Kurumada Pro, después de lo que pasó con esta película, tuvo que sacar una nota de prensa en su página web, sí, hablando un poquito de lo que había pasado, porque se había armado todo un revuelo en Japón por lo de los seiyus, sobre todo por lo de los seiyus. Sí. Pero bueno, hablaron también de lo que pasó con la película. Y una de las cosas que yo creo que, como bien dice Polus, fue lo que fue molestando mucho, fue la cuestión de que para Kurumada Senseiya siempre la clave está en que no deja de ser un shonen, por más que se le pueda poner drama, los personajes en sus historias, violencia más o menos explícita, o sea, una historia más trabajada o no sobre tal o cual personaje, la esencia tiene que ser un shonen, las peleas. Sí. Y aquí se reducieron mucho las peleas. Esto cualquiera de nosotros lo notamos. Peleas, hubo muy pocas, incluso en algunos casos llegó a dejar peleas off-screen, fuera de pantalla, como pasó, por ejemplo, con el final del combate entre Shiryu Yoga y Odysseus, ¿no? Sí, exacto. Esto para un shonen, o sea, es la clave, me tenés que mostrar el combate. Todo muy bien, el drama, siempre un drama, una buena historia, un desarrollo de personaje, siempre es bien recibido. Pero en un shonen, que vos me dejes la resolución de un combate fuera de pantalla, por más que después vemos morir al personaje, sí, todo muy bien, pero me cortaste el combate. Esto, lamentablemente, todo esto influye. La poca cantidad de combates, lo que pasó con alguno de ellos. Sabemos que entre las ideas del sensei, por ejemplo, había más villanos. No solamente eran 3 ángeles. Así que, bueno, todo esto fue realmente lo que provocó que para Kurumada no se hubiera llegado a cumplir lo que él pretendía para que la película fuera el inicio, digamos, del final para Saint Seiya, que se iba a contar en 4 películas. Lamentablemente, yo estoy de acuerdo, a mí me dolió muchísimo en ese momento que no hubiera continuación, porque por más que uno notara esas pequeñas cosas que uno decía, no me cortes el combate, por favor, o sea, yo lo noté también, no soy ciego, pero sin embargo, como cualquier fan de Saint Seiya, y yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos aquí, incluso la gente en el chat, nosotros nos hubiera encantado que hubiera una continuación. Sí. Sí, respondiendo, por ejemplo, a Emanuel, pregunta, 4 películas, no eran 3. Es que, claro, era una trilogía, pero esta es la introducción a la trilogía. Así se le considera un poco. Sí, por eso es que es el prólogo. El prólogo, exacto. La abertura. Hay que decir también que hay un nombre, aparte de, ya no vamos a meter con la cuestión de los seiyus, hay un nombre que lamentablemente salió muy perjudicado, aunque como siempre sucede dentro de las empresas japonesas, en general nunca se dice nada. O sea, la persona deja de trabajar con la franquicia, pero nunca se dice, sí, a este lo echamos. No, nunca se dijo nada. Pero un director como Yamauchi, que es un director que ya había trabajado previamente en Saint Seiya, fue un director muy importante para la franquicia. Sí. Después de esta película, después de esta producción, lamentablemente nunca lo hemos visto de nuevo trabajar con nuestra querida franquicia, y realmente es una pena. Realmente es una pena. No sé si quieren comentar algo con respecto a lo de Yamauchi, si quieren agregar algo. Pues básicamente eso, que es una pena que se haya perdido uno de esos talentos. De alguna forma, pues precisamente toda la consecuencia que conllevó precisamente el fracaso de esta película, pues hizo que irremediablemente cambiara la cara de la franquicia y de los talentos involucrados, porque pues el director fue uno de las, yo creo que de las mayores pérdidas que tuvo la franquicia posterior a esto, pero no fue la única pérdida que tuvimos, fue el fin de una verdadera era, y yo creo que cualquier cosa se puede decir al respecto de muchas cosas de esta película y de lo demás, pero es innegable ahora que tuvimos la oportunidad de verla una vez más en japonés, el talento
de Toru Furuya en el papel de Seiya. Es innegable la manera en cómo él se entrega a este personaje, la manera en cómo nos logra transmitir tantas emociones, pese a que nosotros no sabemos japonés, nosotros sentimos esa angustia y sentimos vamos, le transmite al personaje justamente esa esencia, porque eso sí no se puede evitar decir que pese a que no vemos verdaderamente muchísima acción a lo largo de toda esta película, una de las cosas que sí se reiteran en varias ocasiones es el papel preponderante que tiene Seiya dentro de la serie como personaje principal y sobre todo como santo de la esperanza, ¿no? Él es capaz no solamente de inspirar a sus compañeros, sino que es capaz de inspirar a los dioses, ¿no? Es capaz de llevarlos hacia allá. Entonces, esto es uno de los grandes logros, digamos, a lo largo del desarrollo de esta película, el poder ubicar y el poder colocar a Seiya en ese punto, y pues mucho de ese triunfo, obviamente lo tiene el guionista, también lo tiene el director, pero no se le puede escatimar eso al gran Toru Furuya. Hablando del material de la época, que ya Polu había mostrado algo, aquí tengo el panfleto que salía oficialmente cuando la gente podía en Japón ir a ver la peli al cine. Como siempre, en este caso vemos, por ejemplo, un párrafo del maestro. Aquí en este panfleto también se puede ver también muchos diseños de personajes. Aquí vemos a los seiyus, que ahora, como bien dijo Polu, tenemos que meternos en uno de los temas candentes de la época. Posterior a esta película, lamentablemente perdimos al staff, por lo menos de los 5 Santos de Bronce originales, que ya no volverían nunca más. Hay uno de ellos que está muerto, lamentablemente, pero en el caso de Toru Furuya, muy cercano a Kurumada. Yo creo que esto fue lo que más le dolió al sensei, porque a pesar de que el sensei sí en algún punto podía estar de acuerdo con la gente de Toei de que había que renovar el staff, Kurumada había pedido por favor que el caso de Toru Furuya no fuera eso, sino que siguiera siendo Seiya, porque para Kurumada la voz de Furuya era Seiya, y sigue siendo Seiya. Yo creo que para el sensei lo sigue siendo todavía, aún a día de hoy. De hecho, solamente como para hacer una aclaración, Masami Kurumada no parece ser que siempre haya estado muy de acuerdo con todo lo que se hizo en la animación. Él es muy, digamos, muy cuidadoso a la hora de dar sus opiniones al respecto, pero siempre ha sido bastante enfático en decir que para él el éxito de Seiya en la televisión consistía en la combinación precisamente de los diseños de Shingo Araki y Michi Himeno, de la música del maestro Seiji Yokoyama, y por supuesto de Toru Furuya en la voz de Seiya. O sea, él no incluía ningún otro de los digamos, ellos, para él era Toru Furuya, y esa combinación para él era la ganadora para hacer, o sea, de la serie de Saint Seiya un verdadero éxito. Sí. Yo siempre he dicho que esa es la maldición de Saint Seiya, porque el hecho que Kurumada lo haya establecido tan como categóricamente, el hecho de que faltara uno de estos 3 partícipes, ya podía, o sea, hipotéticamente, ficticiamente, podía mermar la franquicia, y vaya que pasó. Lamentablemente. Así es, aquí vemos a Keiko Han, que es la voz original de Saori, por lo menos también es otro. Y por cierto, Asgard, qué bueno que estabas comentando precisamente que el maestro Kurumada de alguna manera intercedió, digamos, de alguna manera con Toei para preservar por lo menos a Toru Furuya. No queda claro en su relato si él en algún momento intentó hacerlo con el resto de los actores, pero lo que sí queda claro en ese relato, porque es importante que la gente entienda que esto fue una verdadera crisis a nivel profesional, pero también a nivel personal para el maestro Kurumada. Cuando uno llega a leer ese escrito que tú comentas en Kurumada Pro, ese comunicado de prensa, se puede notar el pesar del maestro por estar viviendo esta situación. No se le ve enojado, no se le ve rencoroso de ninguna manera, se ve que él intentó por todos los medios el poder hacer algo por sus amigos, pero fue una situación que se llegó a un límite, porque Toru Furuya, de alguna manera, como parte de ese grupo de actores ya tradicionales dentro de lo que era Saint Seiya, dijo que eran todos o nadie, básicamente, ¿no? Y cuando Toei definitivamente dijo, no vamos a seguir conservando a algunos de los actores porque sus voces ya no dan la calidad que necesitamos para estos personajes que son más jóvenes, Toru Furuya, de alguna manera,
no sabemos si justa o injusta, descargó de alguna manera su enojo, no nada más en Toei, que en eso él tendría toda la razón del mundo, en un último caso era su empleador, pero parece ser que esta situación en algún momento dado tensó la relación de amistad que existía hasta ese entonces con el maestro Masami Kurumada, y hubo una ruptura en donde el maestro básicamente perdió a este amigo. Sí, decir que varios años después limaron un poco esas asperezas, porque hemos visto que el sensei ha vuelto a hablar alguna vez por ahí de vez en cuando de Toru, y incluso Furuya ha hablado también de... Sí. Ha variado un poco esa situación, pero bueno, han pasado los años, ¿no? Evidentemente. Vamos a seguir viendo. El tiempo lo cura todo. Sí. Aquí vemos al seiyuu de Shiru, que si no me equivoco, este fue uno de los que falleció, lamentablemente. Estamos hablando de Hirotaka Shuzuki. Suzuki. Creo que fue murió de cáncer él. Lamentablemente, que era una voz muy particular, también muy cuando uno pudo ver por primera vez Senseiya, lo primero que le llama la atención son algunas voces, y esta era una de ellas también, la de Shiru. Era muy particular este seiyuu. Vemos a Yoga, también original. En este caso le pones la cara al personaje, o sea, a la voz y lo alucinas, ¿no? Koichi Hashimoto es la voz original de Yoga. También vemos ahí a Jun, que en este caso el sello de Jun es Ryo Hirakawa, que creo que era el más joven, me parece, de ellos. Parece, de los sellos originales era el más joven. Por eso es increíble que hayan decidido sacar a algunos de los veteranos, pero por ejemplo también se cargaron al sello de Jun Andromeda. Sí, parece ser que de alguna manera para ellos es la voz de él, más que envejecida, no transmitía la idea de ser digamos, como un joven más pequeño, que tenía que transmitir de alguna manera cierta, ¿cómo decirlo? Una cualidad un poco más inocente y un poco más pequeño, o sea, como más ingenuo, porque obviamente tenemos que pensar que esta película se produjo justamente al final de lo que fue la saga del santuario, y entonces venía el capítulo infierno, que era justamente en donde se iba a revelar precisamente el hecho de que Shun había sido elegido por el dios Hades para ser su nuevo host, ¿no? En este caso, y de alguna manera ellos lo que necesitaban era precisamente una voz que transmitiera esa cualidad, digamos, de inocencia, de pureza, que este actor lamentablemente ya no estaba dándoles, o que ya no transmitía para los productores. Hay que decir que actualmente parece irrisorio estar hablando de la edad de los seiyuu, porque que yo sepa, Morita, que es el actual seiyuu de Seiya, tampoco es que sea muy joven tampoco. No. Pero ahí sigue el hombre todavía. Sí. Pero ahí sigue. Bueno, aquí vemos, esta es otra de las voces particulares del seiyuu de Iki, que es Hideyoshi Hori, una voz profunda para el hermano de Jun. Con pésimo peinado, por cierto, pero bueno. Tenías que decirlo y se dijo. Y ahí vemos los otros seiyuu, los otros diseños de personaje. Bueno, un poco también en este panfleto le recordaban, como hacen con todas las producciones que llegan a salas de cine en Japón, le hacen un mini resumen de cómo era la franquicia para aquel que se haya olvidado o ya no la haya visto y que haya vuelto a la franquicia por la película. Lo que han hecho en todas las que han llegado a salas de cine. Tenemos un resumen de la saga clásica. Saga de Hades Santuario. Un poco del manga, por supuesto. Los diseños de Himeno y Araki, el dúo dorado. Aquí vemos más de los diseños. Los Santos de Oro. Bueno, aquí los vimos de pasada, pero en pelotas. Así que, bueno, aquí los vemos con los Clod, como fue en la saga de Hades Santuario, por lo menos. Sí, en esta película se ve mucho culo. Esa escena tiene una particularidad, Asgard, que los voces de los dioses los hacen ciertos personajes que no son realmente actores de doblaje. No, son amigos de Kuru, son personas que hacen esto de lucha libre, digamos, son estos luchadores que son muy amigos, que a Kurumada le gustan mucho estos eventos de lucha libre y demás, del wrestling, como le dicen también.
Exactamente. Por cierto, que para toda la gente, una de las cuestiones que eventualmente Kurumada estaba planificando era traer de regreso a los Santos Dorados en esta historia. Así es, esa era una de las ideas de Kuro, que los Santos Dorados regresaran para la continuación. Aquí vemos a Los Ángeles, Touma y a Artemisa. Otra cosa que también sería digna de comentar, muy por arriba, que en esta película también otra cosa que se muestra mucho son traseros, como bien dijo Juan, y no solo traseros femeninos, sino traseros masculinos. Sí, sí. Culito, culito. Y que las diosas les gusta manosear demasiado. Sí. Eso de los primeros planos, como muchas cosas han trascendido y han llegado para quedarse. La misma serie CGI abusa un poco de eso cuando aparece Chaun. Sí. Y yo creo que esa propensión, precisamente esa elección justamente del lenguaje corporal que se les proporcionó a algunas de las diosas en este punto, me parece a mí en lo personal, nunca lo ha dicho ni nada, pero que es una de las cuestiones que yo creo que con eso no estaba de acuerdo Masami Kurumada, y de alguna manera me atrevo a decir esto porque el propio Masami Kurumada posteriormente, cuando recibió en Kurumada Pro a un grupo de inversionistas o de alguien que ganó unos premios, me parece, si mal no recuerdo, por parte de gente de China en Kurumada Pro, una de las preguntas que le hicieron es cuándo se iba a ver precisamente, íbamos a ver claramente el romance entre Seiya y Saori, y el maestro, su respuesta fue categórica, diciendo que eso no era parte de la historia que él quería contar, ni forma parte de algo importante para contar a través de Saint Seiya. Entonces, si bien en muchos sentidos el argumento da pie precisamente a entender justamente la clase de devoción que existe entre los santos de Atena y la responsabilidad y quizá un poco de incomprensión, porque hay un momento en el que parece que hay una incomprensión realmente entre los personajes, en los que Saori no está realmente, está perdida ella también. Todos los personajes los encontramos en un momento en el que están perdidos, porque ella está atrapada entre esta responsabilidad de ser diosa, pero también el de querer ser humana, ¿no? En ese punto queda claro mucho de ese conflicto hacia adentro de este guión, pero definitivamente en muchas ocasiones digamos, este lenguaje visual que nos dan, este lenguaje corporal que vemos de las diosas hacia ciertos personajes predilectos, ¿no? Que parecen ser, dan una idea equivocada, y yo creo que eso fue una de las cosas que muy probablemente también disgustó un poco al sensei, porque era algo que ya lo dijo él, ahí sí lo dijo claramente, no es algo que él quiera realmente contar, no es la historia que él está contando para estos dos personajes. No, y aparte hay que entender también la naturaleza de la diosa Atenea. O sea, es una diosa casta, no es una diosa, como digamos como que promiscua, que los Zeus, ¿no? Que era una divinidad que se pasaba. O sea, tú quitas de toda la mitología, quitas los flirteos de Zeus, te quedan 2 páginas. Entonces, claro, era todo lo opuesto. Era una diosa que en ningún momento tú podías ver esa secuencia, por mucho que te diera la sensación de que ella tenía algún sentimiento especial, romántico sobre ella. En todo momento hay que entender la naturaleza de la diosa, que simplemente ella está como diosa y todos los sentimientos pues sí pueden ser humanos, pero desde un punto de vista de una amistad, de hecho, la propia Artemisa, Juan, también es una diosa casta dentro de los mitos. Entonces, ambas diosas digamos, no significa que no quisieran o no tuvieran cierta predilección, pero en los mitos, al menos la forma en como Atena ha demostrado su predilección, dista mucho de ser este personaje tan cálido y tan cercano, lo cual no se le puede culpar tampoco a Masami Kurumada. Ciertamente ni Atena no es la Atena mitológica, ni se rige estrictamente por... Aparte de que justamente la historia te deja claro que ella reencarna como una humana, fue criada como una humana, entonces tiene ciertas variaciones, no es la diosa de la era del mito al 100%, ella va recuperando por sus memorias, lo que significa ser la diosa Atena. Por eso dice que ella poco a poco va despertando como la diosa. Exacto, bueno, lo importante... Aquí vemos, estaba por decir, justamente a Yamauchi en el panfleto, al director. Sí, o sea, lo importante aquí es el hecho de que para ellos, o sea, que a algunos fans les encantaría ver esto,
Y quizá lo que Kurumada en realidad está queriendo decir es que estos sentimientos pasan a un segundo o tercer plano, más allá de lo que es la misión de ser Atena como protectora de la raza humana y de los santos de Atena como sus guardianes, como los guardianes de Atena. Claramente hay una relación, hay una emotividad, hay un sentimiento, pero yo creo que esto más o menos se ha ido explicando incluso posteriormente en el Next Dimension con exploraciones a personajes como Shiryu y su sueño egoísta. Esa clase de cosas en donde vemos que puede existir ese anhelo, no se niega, pero realmente no es importante y no es lo que los mueve a ellos como personajes. Claramente, aquí vemos a Toru Furuya. Y por cierto, le quiero contestar algo a Emanuel, porque desde ayer creo que lo había leído que decía esto de que en el Next Dimension Artemisa lamenta que su hermana se haya enamorado de un humano. No sé, yo digo nomás. Bueno, yo al menos tengo todos los tomos de Next Dimension y nunca he leído que Artemisa le diga eso a Atena. Tendré que releerlos, pero en ningún momento se habla de que le reprocha que se haya enamorado de un ser humano. Ella le reprocha el hecho de estarse alejando de los dioses y de querer poner en riesgo su estación como humana por un ser humano, eso sí, y por la humanidad. Pero en ningún momento le dice lamento o yo no puedo entender por qué tú estás enamorada de un ser humano. En ningún momento dice eso. Esto es una idea equivocada. A ver, al menos de lo que yo recuerdo. Las traducciones por ahí pueden tener sus cuestiones también. Pero lo cierto es que, más allá de eso, puede seguir siendo una interpretación de la propia Artemisa. No significa que esto sea una realidad por parte de Saori. Claro. Ahí está la clave, más allá de lo que digan los dioses, porque los dioses sí le han recriminado muchas veces a Atena que por qué hacía lo que hacía por los humanos. Eso es lo que siempre le recriminaron, por qué se ponía del lado de los humanos cuando los humanos no respetaban a los dioses. Uh-huh. Bueno, ahí es una de las claves del personaje, sobre todo. Y sí, vemos a pero tú lo ves que es una relación, en todo momento es una relación como que de amor hacia la humanidad, ella quiere a esas personas, pero no sé, a mí no me da la sensación, ni siquiera en la película, de que ella, incluso el momento de la caricia del hombro, es una caricia, yo diría, inocente. No hay ningún momento tú le ves algo más allá de eso. Pasa que yo pienso que tiene mucho mito y yo pienso que hay mucha gente que quisiera que eso pasara, que hubiera un romance esencial de esa manera. Pero sí, yo lo interpreto igual, que es como quizás un abrazo cálido sobre alguien que está como necesitado porque recobrar sus fuerzas, más que sea algo amoroso, o quizás en mi Asperger que no me permite ver lo que es amor, no sé, pero yo lo interpreto que ni siquiera en toda la obra haya como ese romanticismo. Sí, quizás una tensión sexual en el capítulo cuando se caen del barranco, pero más que eso, o sea, Saori siempre ha sido súper poker face creo en demostrar sus sentimientos. Correcto. Entonces, que quizás parte del fandom, que es válido o no, quieran armar estos chipeos románticos, para mí no tiene razón de ser para la franquicia, al menos. Sí, yo lo veo más en ese sentido. Pues si los ponen a los Caballeros de Oro a hacer de todo. Es cierto que en varias ocasiones ha habido elección, por ejemplo, en la manera en cómo se presentan algunas cuestiones en lo animado, que es cuestionable, que hace ciertos cambios y que pueden ser interpretados, digamos, abre el abanico hacia múltiples interpretaciones. No es raro, por ejemplo, que todavía hasta el día de hoy tenemos una reinterpretación de los eventos que ocurren en la casa de Libra, ¿verdad? Cuando Shun rescata a Hyoga, que fue toda una elección que tuvo el director y que tuvieron los productores, que cambia completamente y que abre esa clase abre esa clase de interpretaciones por parte del fandom. Esto es fanservice, o sea, estamos hablando de un fanservice y estamos hablando justamente de gente, con todo respeto lo digo, para todos esos chinos que estuvieron allá y toda la gente que haría lo mismo, ¿verdad? Pero que tienen frente a Kurumada y que lo único que se le ocurre es preguntarle cuándo van a ser novios Seiya y Saori. O sea, o que tienen enfrente, por ejemplo, al señor, ¿cómo se llama? Cuando fue a España el diseñador Shin Araki, cuando va Shin Araki allá a España y la única pregunta que se le ocurre hacer a una persona que le dan el micrófono es preguntar por qué le pusieron los ojos azules a Saori en el Tenkaigen Overture.
Esa fue la pregunta que le hizo teniendo enfrente a Shingo Araki. Entonces, estamos hablando de gente que claramente tiene un interés y su mente puesta en cosas que no corresponden necesariamente a la serie. Sí, pero recuerda que lo que pasa en la casa de Libra se queda en la casa de Libra. Bueno, aquí vemos los dos póster que salieron de la peli, más 3, porque está incluido este también. Muy interesante este material, que ahí lo vimos que Polo lo tiene. Aquí vemos esos que están ahí, que se ven en pequeñito, son los guiones, los storyboards también, guiones gráficos de la película. Vemos imágenes de las otras películas, los otros personajes, de los otros largometrajes y mediometrajes, porque hay que decir que largometrajes, salvo este, Legend of Sanctuary y la película de los Santos Escarlata, los otros son mediometrajes. Sí. Correcto. Más corto. Un poquito debemos seguir moviendo los diseños. Después están estos gráficos donde Toei Animation trata de darle un poco de coherencia a los eventos del anime, que más adelante, bueno, se le va descontrolando un poco la cuestión de la cronología y demás, ciertos eventos y diferencias con el manga, evidentemente. Pero bueno, los gráficos eran un poco... Me encanta ese término que acabas de usar de trata de darle. Sí, sí, bueno. Sobre todo, esta idea es para la gente que vio la serie en su momento y cuando iba al cine a ver esta película pudiera entender más o menos dónde ubicarla. Es para eso, no tiene otro objetivo. Ahí vemos al sello de Apolo. Tremenda voz que tiene, tío. Un poco de merchandising de la época, del revival de la franquicia. Ahí vemos los Myth. Aquí nos deja ver el momento histórico donde salió la película, o sea, el inicio de la línea Mid-Cloud, que también está cumpliendo los 20 años, o sea, sí. Impresionante. Claro, considera, claro, la línea Mid-Cloud había empezado en noviembre de 2003 y estábamos en febrero de 2004, o sea, estábamos recién con 4 figuras, si es que, y ahora tenemos casi 300, entonces, ese es el momento histórico, cuando estas figuras, las cabezonas eran el top de línea. Y el resto eran todo lo que se ve en el merchandising, los chapons, los DVD box. Sí, de hecho ahí tengo, después si Asger me amplía, tengo un scan de la época, 2008, que podemos ver el prototipo Tenkaigen, el primero que quisieron poner. Se quisieron hacer, gracias a Dios, no llegó nunca a la luz, pero esta época. Sí, por ahí también lo tengo. Bueno, también de la época del revival vemos esta versión que sacaron en DVD, que era estos box coleccionables que te venían con las figuras vintage, que dicho se paso yo tengo esta edición en mi colección. Una de las ediciones top de aquella época, de la serie clásica. La saga de Hades, por supuesto, Santuario. Y bueno, qué tiempo. Publicidad, que también hay que decir que aquí vemos al Sora, creo que es, si no me equivoco, de Kurumada. Y vemos también la publicidad del Jump Remix, creo que eran estos relanzamientos del manga clásico, si no recuerdo mal. Por ahí de la época del revival también. Todo el material y la publicidad de la época para que viéramos en qué contexto estaba Saint Seiya allá por el lejano 2004, ¿no? Sí. No parece que ha pasado tanto, pero son 20 años ya. Sí, en esa época, claro, estaba ahí hacia justamente publicidad la edición Isoban, que es tapa dura. Y creo que ya al año siguiente empezó la edición Kansenban, la que en esos años se llama Ultimate Edition. Y ahí estaba también los anuncios del Ring Caquero, el Ring Caquero 2. Bueno, vamos a darle paso a nuestro compañero Juan, porque bueno, ya que hablamos de material de la película, siempre tiene que haber una sección para las figuras. Sí, en este caso, déjame terminar aquí de ultimar una cosilla. En este caso un poco improvisada, pero sí me gustaría hablar, mencionar algunas cuestiones. A ver si soy capaz de pasar la imagen, porque he estado trapichando todo mientras tanto para ver si conseguía, a ver, era aquí, si conseguía que pudiéramos ver la imagen de la pantalla, pero me da que aquí algo está fallando porque no consigo que salga del todo, pero a ver si lo consigo.
Bueno, se me ve el navegador ahora. Ahí sí. Ahí sí. Vale, bueno. Lo primero que quiero enseñaros es ese prototipo que estábamos hablando antes, que salía en la Saint-Cloud Chronicle de 2008. Salía esto. Aquí tenemos el cuerpo G1, sella de Pegaso, que lo podemos ver que está puesto debajo simplemente, o sea, la figura tal cual salió, le quitaron el cuerpo, lo pusieron aquí y le montaron encima este prototipo digamos que inicial, ni color, ni metal, ni nada, esto es plástico todo, y podemos ver la intención que tuvieron en aquel momento. Por suerte esto no salió, porque como podéis ver la armadura es bastante tocha, pero después, hombre, 10 años después apareció la versión que nosotros ya conocemos actualmente, como figura 15 aniversario, que es la que ahora también os enseñaré aquí en físico, pero nada más que algunos datos, pues salía, vamos a reírnos por los precios estos, pero 8.640 yenes con los impuestos, son unos 8.000 yenes más IVA, y salía diciembre de 2018, la figura que, bueno, venía acompañada de estas ediciones de colores, de los dioses, el Poseidón azul, Hades y demás, y que, bueno, se volvió una de esas figuras que a mí personalmente siempre me había quedado la cosita de tener. Voy a ver si puedo pasar una imagen real. Aquí. Ahí está. Y la pude tener. A mí, de esta edición, aparte de, este es el DVD español que antes lo estaba enseñando por ahí, que lo tengo sin abrir, en la edición española, y aparte de la figura que está bastante bien modelada para hacer una micro clásica, recordemos que esto es un micro clásica con cuerpo G3, la caja era una de las cosas más bonitas que traía, con esa ilustración de Michi Jimeno, y que después ahora se ha vuelto norma en todas las ediciones de aniversario, que parece que tiene que tener una caja con una ilustración de ella. Y personalmente creo que era la figura más interesante de todo ese 15 aniversario. Y bueno, se quedó ahí sola, quizás a lo mejor pudo haber aprovechado, haber lanzado también ese Ícaro, pero no lo hizo Bandai, pero sí lo hicieron los CC Model, si puedo cambiar otra vez de pantalla, que lanzaron, fue el año pasado, si no me equivoco, esa versión. Ahora sí cargó el script, las cosas bien. Esta versión pirata, por así decirlo, no oficial de este Ícaro, aunque personalmente a mí no me terminó de convencer porque el rostro, pues bueno, no era el mejor del mundo, ni tampoco el modelado. Ese modelo dentro de los fabricantes no oficiales no es el más acabado. Pero bueno, es una propuesta que quedó ahí y que pues muchos aprovecharon porque era un personaje que yo creo que tuvo una cierta aceptación por parte del fandom y que, bueno, pues estos fabricantes pues tuvieron la listeza de lanzar. O sea que, bueno, yo creo que bien en ese sentido porque pues otro personaje más que quedó relevante de la película y que quedó en las colecciones de los usuarios. Y hasta aquí más o menos el repasito. No hay mucho porque oficialmente solo salió ese Pegaso de la Tenkaigen en el 15 aniversario, pero bueno, yo creo que está curioso al menos verlo y hablar un poquito de él. Sí, al menos hubo como una evolución evidente respecto al primer prototipo que mostraste, Juan, que de hecho el caballo estaba en 4 patas. Ahora en esta versión está como, digamos, volando. Sí, se podía, bueno, en la primera foto que os enseñé se veía el objeto del era como el marco del objeto, claro, aquí yo lo tengo, no se alcanza a ver. Exactamente. Para Mati, que te pongo en pantalla. Ya lo repito. Se saltó la base. Claro, todas las figuras de ese 15 aniversario venían con una base especial y justamente en este como vástago se monta el... En esa época le decíamos galgo, porque de Pegaso no tenía mucho. De hecho, las alas son, no sé, muy pequeñas o poco
tienen poca envergadura para lo que podría ser un Pegaso más épico. O sea, ya la pose ecuestre que tienen las otras versiones como... Mira, aquí Omar les hace una pregunta a ti y a Juan. La ilustración en la caja de la figura es la única ilustración promocional de esta armadura, ¿cierto? Pues... Creo que sí. De la figura... O sea, como de la armadura promocional, creo que de hecho en el panfleto tampoco aparece. No. Sí, no, en la figura sí os puedo decir que solo aparece... Y en el manual aparece también solamente la imagen de Michi Jimeno. Sí. A ver si lo paso aquí otra vez. Ahí se ve la única, o sea, la caja. Si la rotamos, no aparecen más ilustraciones de ella. Simplemente fotos ya, más puro estilo Bandai. Fotos de la... Y ahí está el object. El galgo, como dice. El galgo. El galgo. Sí, bueno, a ver, en diferencia en cuanto a la otra versión está claro, o sea, si cogemos la figura comparada con la primera versión, se puede ver claramente cómo aquí sí se esmeran en que las piezas queden separadas. Si nos fijamos en el scan que os enseñé antes, se ve claramente cómo las piezas eran pues prácticamente tan gruesas que se tocaban unas con otras. Por eso dije yo que por suerte eso quedó en el tintero, porque realmente todavía yo pienso que Bandai no tenía la capacidad para lanzar este personaje. Por eso yo no creo que este prototipo ni a ellos mismos les convencía. Porque si fijamos, es que casi parece una armadura de oro, de los brazos todos unidos, las piernas todas. No sé, daba una sensación visualmente muy, muy torpe, ¿no? Incluso el peto quedaba desproporcionado comparado con lo que después salió, 10 años después, ya cuando Bandai ya tenía una capacidad de hacer pues unas piezas metálicas más finas, más acordes, ¿no? Y luego la movilidad, evidentemente, del cuerpo y de la armadura, que no tiene nada que ver con lo que nos hubieran presentado en aquel momento, que básicamente las hombreras solo subían hacia arriba, aquí estas tienen rotación y demás, o sea que es que no tiene, técnicamente son dos figuras completamente distintas, y el modelado, tanto el pelo como el rostro, el nivel de detalle es altísimo. De hecho, yo creo que este sería el más peludo de todos los sellos que han lanzado. Sí. Que han lanzado rostro. El más peludo. El más peludo, o sea, tiene pues casi la altura del rostro, la tiene hacia arriba de melena. O sea, no sé si se puede medir, pero o sea, la altura de la cara es la altura del pelo. Bueno, es que sentado ahí en la silla de ruedas no hubo quien le cortara el cabello. Sí, se ve. O sea, tiene una mata pelo en esta versión increíble, pero sobre todo se puede apreciar claramente la gran definición. Son incluso varias piezas, tiene una por aquí, otra que baja hacia el cuello, y luego la grande que recubre toda la cabeza. Y el modelado no tiene nada que ver con lo que nos hubieran presentado en aquel 2008, que menos mal que eso quedó nada más que en voluntad, más que otra cosa. Aquí vemos a Seiya cuarentón. Y es una armadura que muy bien detallada, los dibujos están hechos en dos colores, en azul y el plateado de fondo. Así que, sinceramente, es una pieza que yo, desde que supe que iba a salir, fui a por ella, y más a los precios de aquella época, que todavía te podía ir a por figuras así. Sí. Incluso este Seiya era aún mucho más barato que las figuras del 15 aniversario, Poseidón, Hades, Atenas. Sí. Entonces, muchos preordenaron esta figura en esa época. Aún así, hubo mucha gente que no lo terminó de ver y no le terminaba de gustar, porque claro, ya estábamos hablando de época Clamation y pues bueno, esta interpretación pues no la terminaban de coger, pero yo pienso y sigo pensando lo mismo años después, y miren que han salido versiones de Seiya como el V3 EX, que estaba bestial, que esta sigue siendo una de las mejores representaciones, porque el modelado de rostro y del cabello, solo por eso ya estaba bastante bien. Sí, es verdad que tiene cositas que todavía pues evidentemente se podían haber mejorado, pero es una figura que es muy recomendable para todo el que quiera así, pues eso, algunas ediciones fuera de
de lo normal, ¿no? Porque es una edición aniversario, porque es una armadura que no sale en el anime clásico, porque solo sale unos segundos en el opening de la película maldita, y bueno, pero yo no sé, pienso que es una figura que mereció la pena y que también aprovecharon un buen momento para lanzarla, fue un aniversario, que bueno, podían haber aprendido con el manga version y haberla puesto como una figura regular, que fue esta. O sea, no regular. Aquí el Capi MX nos pregunta, ¿y cuánto cuesta esta figura actualmente? Buena pregunta. Sí. Gran pregunta. Sí, esta figura lanzó en el mercado. ¿Cuánto fue? 2018. La preventa fue alrededor de $60 y ahora se está cotizando casi al doble, casi $100. No más que eso, la verdad. Bueno, todavía no está tan inaccesible. No, hay figuras más caras en lanzamiento a día de hoy, así que si alguien la pretende buscar, si le gusta, es la opción. Es bueno, duró muchos años antes de las alzas de precio, de que estaba casi al mismo precio de lanzamiento. 60, sí. $50 se remata, incluso más barata. Con lo que es Bandai hoy en día, decir $100 es casi un regalo. Porque... Es un regalo, sí. Sí. Y la figura está muy bien acabada. O sea, no es una figura que para nada de mal aspecto, ni digas una figura que da hasta vergüenza, como ha pasado con Caballeros de Plata, con Babel y todo esto que tú le miras. Tiene detalles, por ejemplo, las muñecas estrechas, que básicamente creo que fue el revival de Jabo de Unicornio, de las últimas que venía con ese tipo de muñecas estrechas en versión microclásica. El resto de los Caballeros de Plata vino todos, incluso Quindal Raune, si no me equivoco, también vino con unas manos enormes. Sí. O sea, esta figura estaba muy cuidada, y para mí, junto a la Poseidón, que son las que compré de aniversario, eran las dos mejores, sinceramente, del aniversario, porque las otras dos, bueno, una de bicolor, pues tu Chachi, y la tenía Hello Kitty. Bueno, si tienes espacio y dinero de sobra, pues vale. Bueno, con eso ya creo que cubrimos más o menos lo que es el merchandising de la película. Otro de los temas también que deberíamos comentar un poquito también es el tema de la composición musical de la película. Tenemos que tener en cuenta que aquí podríamos decir que tenemos el último gran trabajo que nos dejó el maestro, Yokoyama. Porque lo que pasó en la saga de Hades, Infierno y Elysium es que se reutilizaron temas, pero composiciones nuevas muy poquitas. Y esta película fue la última gran composición que el maestro nos pudo dejar. Me gustaría que cada uno dijéramos más o menos qué nos parece. Voy a empezar yo, después le voy a pasar la palabra a cada uno de ustedes para que digan qué le parece esta composición del maestro. Yo debo decir que, como bien dijo Polus, yo creo que la composición de Yokoyama aquí se vio un poquito afectada por la trama también de la película, porque hay temas muy memorables para los que amamos las composiciones del maestro, pero cierto es que al ser tan melancólica la película, al ser tan triste la película, los temas también no pueden escapar de ahí. Por ahí falta un poco esa fanfarria que tenía algunas composiciones del maestro cuando empezaban las batallas, y esta es una de las cosas que adolece esta película, y se refleja también en la música del maestro, porque, a ver, Yokoyama aquí no ponía a venir a decir, wow, me voy a mandar acá una fanfarria de un combate cuando la película no te va por ese lado. No podía hacerlo, iba a quedar mal. Entonces, yo creo que también la composición del Sensei se vio un poco afectada por cómo es la película en sí, y esto no tiene nada que ver con que la composición sea mala. La composición de Yokoyama, para mi gusto, sigue siendo excelente y es memorable por lo que es. Lo que pasa que es, uno lo ve desde el punto de vista de decir, falta ese tipo de música más para levantar el ánimo, ¿viste? Cuando empieza el combate, que el sello de lo que se había convertido la música de Sensei gracias al maestro, ¿no? Esos temas musicales que te levantan el espíritu, digamos, senseiero. Pero bueno, dicho esto, voy a dejar que mis compañeros, a ver, Mati, que sé que es muy del mundo de la música también, nos hable un poquito también de qué le parece a él la composición de Yokoyama. Sí, quizás mi opinión quizás va a ser media impopular y no guste, pero tengo una hipótesis respecto a por qué no me gusta. Es que, bueno, para mí quizás, como dice Omar, 20 de 10, God la música. Yo creo que está, sí, la composición, no la composición, sino cómo ejecuta su composición Yokoyama, está así, a otro nivel. O sea, él no va a dejar de hacer algo bueno, independiente de cuál sea su presupuesto para su orquesta, Andrómeda Harmonic Orchestra.
Pero me pasa que, perdón, que el sistema de composición de Yokoyama, él lo ha dicho en algunas entrevistas, es que le decían, tú vas a componer la música para Saint Seiya. Perfecto, el guión de la animación está listo. No, todavía no. Ya, voy a leer el anime. O sea, el manga, perdón. Entonces, lo que hizo Yokoyama fue musicalizar el manga de Kurumada. Por eso está toda esa pasión, si es que estuviese escrito el guión del anime todavía. Entonces, la misma producción de esta película fue muy, no sé si torpe, pero fue muy apresurada. Entonces, quizás no estaba tan cuajado que entregarle en cuanto a guión a Yokoyama, que era repito, era su método de composición. Él tenía los guiones, él se imaginaba cómo se iba a desarrollar la historia y componía. Eso quizás no se dio, y eso no quita que sea un mal compositor, para nada, sino que tuvo quizás menos herramientas de las que él estaba acostumbrado para componer una buena música. Y eso me pasa de que la música de esta película está quizás muy conceptualizada o muy elaborada a cómo es un anime o una película actual, que es como, incluso como lo es la película live action, que son muy cortitos, que te cortan toda la epicidad de una composición que te pueda contar una historia por sí sola. Uno escucha el CD de Tenkaigen y es como que un track no tiene correlación con el siguiente, no te cuenta una historia por sí sola, que es lo que sí pasa con los otros tantos 8 discos. Entonces no deja de ser bueno un tema, pero al mismo tiempo como que tú estás escuchando algo de una escena que pasa un combate y es como medio alegre, medio triste, entonces no sé interpretar qué es lo que me quiere contar Yokoyama en esta película. Pero suena un órgano cuando aparece Apolo y es como, wow, me revienta la cabeza porque eso es lo que sí necesita. Entonces sí está bien ejecutado, en otras partes no. Entonces, repito, o sea, el hecho de que sea casi como 25 tracks el disco es como que no, así no. Y cada tema es muy distinto, entonces como que ahí tampoco me termina de cuajar y como que me corta ese disfrute en la película. Pero los temas, o sea, es una propuesta muy nueva de Yokoyama y al mismo tiempo reutiliza recursos previos a su composición en Saint Seiya, o sea, usa recursos cuando empezó, cuando hizo sus primeros discos, en los 70 incluso, hay muchos leitmotiv que se repiten o instrumentaciones, y entonces era quizás no una despedida, pero quería enfocar como la composición en todos los recursos que había utilizado en toda su carrera, y se nota, o sea, si tú escuchas a Yokoyama desde su primer disco, es escucharlo, o sea, está muy perfectamente elaborado, pero yo encuentro que no cuaja con lo que no quiere contar la historia, entonces eso me pasa con esta música. Sí, yo creo que estoy de acuerdo en parte también. Yo creo que también está un poco limitado por la historia de la misma película. Sí, hay cosas que él no podía, por más que quisiera, no podía llevar a cabo porque iba a quedar totalmente anticlimático en la escena. O sea, no podía. La película no le brindaba todo lo que por ahí podía brindarle la serie clásica, que en este caso el dato que da Mati es cierto, Yokoyama basó la composición para la serie clásica leyéndose parte, no todo, pero parte del manga del Sensei. De ahí sacó las ideas para los primeros atisbos de lo que conocemos como el soundtrack de la serie clásica. Pero aquí no tenía ese material porque como mucho habrá tenido acceso, al igual que los actores de voz, al guión. Ni siquiera sé si un guión terminado, probablemente un proto-guión, probablemente, bueno, la historia va por aquí, entonces eso también limita mucho. Eso limita mucho el trabajo de un compositor. Sí, recuerda también, creo que está en la misma entrevista, los actores de doblaje en cuántos días grabaron todo. Sí. Es muy poco. Entonces, Yokoyama necesitaba más de un mes, 2, 3, 4 meses a lo mejor para hacer la composición. No sabemos quizás cuánto tiempo tuvo para pensar, para crear en su mente y poder grabar con la orquesta, masterizar. Entonces, quizás tuvo, no sé, una semana, 2 meses. Entonces, quizás probablemente, sí fue agotado. Sí, probablemente un par de meses seguro estuvo. Lo que pasa es que, como te digo yo, más allá del tiempo, que sí, el tiempo siempre es valioso para una producción, eso es claro. Lo cierto es que la misma película, para mí, como estaba construida, limitó también al maestro. Yo creo que con un guión que pudiéramos haber visto más de los combates, más al estilo Saint Seiya, más el shonen de lo que es Saint Seiya, yo creo que el maestro podría haberle dado otro tipo de variantes a su composición. Pero bueno, este no fue el caso. Que ojo, vuelvo a repetir para que quede claro, por lo menos desde mi punto de vista, eso no hace que la composición sea mala, ni que los temas no sean buenos. Hay temas excelentes, como dijo Mati, el tema musical del órgano cuando aparece Apolo es orgásmico directamente, es orgásmico. Uno cuando lo escucha ahí, realmente te da la sensación de que estás en presencia
de un dios del Olimpo. Realmente da esa sensación, y la música aporta esa sensación auditiva y visual. A ver, vamos por Pollux, a ver qué nos puede contar de la composición del maestro. Pues justo creo que estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. De hecho, mi opinión es la misma. Queda claro, por ejemplo, que aquí el proceso creativo del maestro fue diferente. No es el mismo que vemos, por ejemplo, en donde él está precisamente musicalizando de alguna manera fragmentos del manga, en donde él tenía pues acceso a la historia, en donde él podía como pensar y plasmarla de esta forma. Entonces creo que también el tiempo aquí de alguna manera y la falta de información tuvo que ver. Claramente también debió de haber recibido ciertas direcciones hacia cuál iba a ser el tratamiento de la película, y de alguna manera, en muchos sentidos, la película, aunque tiene temas muy buenos, o sea, hay unos que me gustan más que otros, toda la composición a mí me gusta, pero reitero, para mí la película tiene una atmósfera depresiva, que de alguna manera la música no siempre ayuda en ese sentido. Habría podido ayudar quizá en algunas escenas, por ejemplo, en donde vemos, por ejemplo, que Seiya está tal vez inspirando a sus amigos, tal vez si le hubiera dado un poco de luz, porque es de pronto un poco oscura la música, o sea, nos lleva hacia un punto pues justamente de ir bajando, y ese proceso introspectivo de los personajes llega un momento en que nos lleva a un punto tan bajo que incluso en los momentos de esperanza parece que hay tristeza. O sea, no hay esos momentos de luz que de pronto tal vez es lo que a mí me hace falta un poco en este soundtrack. Quizá por eso es que, por ejemplo, el tema de la entrada de Iki es uno de los temas que de pronto pueden tener tanto calado, la entrada del propio Apolo, que son momentos un poquito más luminosos a la hora de que se está escuchando toda esta música, que yo también reitero, como Asgard, no significa que no me guste, que yo ponga en tela de duda la calidad de la misma ni la ejecución, para nada. Estoy hablando de un producto total, digamos, un producto como está funcionando aquí, al grado de que cuando yo escuché el tema de Never, cuando terminó la película, eso a mí me levantó los ánimos, porque a mí a eso yo justamente iba, porque es cierto lo que dice Polo, de que te va llevando progresivamente, se va convirtiendo en una historia demasiado depresiva, oscura, triste. Sin embargo, la parte final, cuando Seiya aparece ya con su nuevo clon, golpea a Apolo y aparece el tema de Never de Nobuo, ahí se convierte en el Saint Seiya top. Es cierto que es el final de la película, pero termina muy arriba. Con Never termina muy arriba. Y porque lo sabía el director, Asgard, porque al final de cuentas se tenía que dar un poco de eso. O sea, al final de la película tú quedas de verdad, digo, no estoy en contra de ver a nuestros héroes madreados, o sea, eso quiero que la gente lo entienda, ni de que haya de alguna manera un momento de depresión, pero es duro que la película que te está lanzando a una nueva saga tenga tan pocas peleas, que tenga tan pocos momentos luminosos, porque reitero, incluso en los momentos de luz, no parece que la película te acompañe en ese punto. O sea, incluso las victorias parecen un cansancio, parece que nuestros personajes se están arrastrando todo el tiempo, que los personajes están, o sea, que apenas pueden con sus almas, te dicen una cosa y los ves de otra forma, pero ¿sabes? O sea, están todo el tiempo arrastrándose, y la verdad es pesado ver hacia los personajes interpretados. Siempre he dicho que se puede analizar cualquiera de las sagas, incluso animadas de Saint Seiya, y van a darse cuenta de que no pasa un primer capítulo con un buen combate. O sea, hay un buen combate al inicio de cada una de las primeras episodios de cada saga. Estoy hablando, por supuesto, de las sagas clásicas, estoy hablando de la saga de las 12 casas, estoy hablando del santuario de las 12 casas, de Asgard, incluso, de Poseidón, y de Hades, ¿no? O sea, en todos ellos hay un combate que nosotros vemos, que nos levanta el ánimo, que vemos a nuestros personajes pelear, que están en problemas, por supuesto, los van a derrotar quizá en algún momento, pero van a seguir adelante, y van a seguir adelante con gallardía, con porte, con esperanza, con luz. Eso es lo que falta en esta película, y creo que eso es lo que a la larga también fue lo que hizo que tanta gente en un último caso se sintiera un poco, pues, no atraída hacia lo que te tenía que contar después. Juan.
A mí la banda sonora me gustó. O sea, sí es verdad que no es a lo mejor la mejor, pero me pareció con suficiente sabor clásico. Sí es verdad que tenía sus momentos y sus partes en las que decías, pues mira, pega más, pega menos, va mejor o va peor. En cuanto al tono, yo creo que es acorde a la película. O sea, en todo momento la banda sonora es acorde y comparado con otras bandas sonoras que hemos tenido posteriormente, la que hemos hablado ya, el universo Saint Seiya es caviar puro. O sea, porque si la comparamos, por ejemplo, con la banda sonora de, por ejemplo, de la serie en CGI o de la película que vimos anteriormente, la de Legend of Sanctuary. Legend of Sanctuary, yo siempre he dicho que esas bandas sonoras a mí me parecen más sonido de fondo. De fondo de... Cuando estás en un hotel y suena la música, sí, ascensor, musical, ¿no? Música de ascensor, música de ascensor. Sí, música de ascensor, o sea, es que no termino de ver, digamos que de transmitir o sentir que transmitan algo intenso, ¿no? Hablando de cosas muy puntuales y momentos muy puntuales que pueden cuajar más o menos. Pero en este caso yo creo que sí tiene momentos, por ejemplo, como hemos comentado, el momento de la aparición de Apolo y tal, que yo creo que acompañan un montón y aunque es verdad que hay otros momentos en los que se disuelve más, se diluye más, que no la notas, no creo que esté mal. O sea, no puedes decir una mala banda sonora. La escuchas y sí es verdad que no tiene esa narrativa que a lo mejor tiene en otras películas, pero dentro de lo que hay y cómo se hizo y demás, yo pienso que está bien. O sea, una banda sonora, sobre todo, si no me canta mal, yo ya empiezo a verla bien. Cuando ya me canta mal, como ha pasado, como he dicho en los casos concretos o en bandas sonoras posteriores, que dices tú, es que me canta porque canta, o sea, de repente hay un momento en la que dices tú, que la banda sonora va por su lado, o Dios mío, que estoy escuchando, ¿no? Pero no fue el caso. O sea, en este caso yo salí contento de la parte sonora y no tengo tampoco esos grandes reproches. Bueno, si les parece, vamos a ir hablando ahora, como para ir cerrando en la última parte del programa, de cómo fue la cuestión de la película, cómo fue recibida a nivel comercial. Ya lo habíamos comentado un poquito al principio. Habíamos dicho que una pequeña acotación respecto a la música que quizás es clave y no nos dimos cuenta de que hay prácticamente nula participación de Kazuko Kawashima. Sí, es cierto. Entonces creo que lamentablemente depender de un ente tan potente la producción que sea el resultado dice mucho de sí, entonces se le extraña también. Pero ¿por qué ser tan dependiente de? La voz de Kazuko realmente era una marca registrada del soundtrack clásico de sí. Entonces pasa, claro, en esa época quizás ya estaba su voz a la baja. Entonces quizás ¿qué pudo haber pasado? Sí, no sé si por eso o por una decisión artística, vaya a saber lo que pasó en realidad, porque no podemos aseverar nada de lo que cómo se decidió, nada. Digamos, la composición de la música y nada, porque nunca han salido información concreta de ello. Lo cierto, Asgard, es que fíjate que estaba yo reflexionando sobre las palabras que dijo Mati hace rato, ¿no? De que cómo tal vez, por ejemplo, lo que para Kurumada, ese triunvirato, por ejemplo, de elementos era tan esencial para Saint Seiya y su éxito, y que él decía, bueno, quizá es una maldición porque en la ausencia de uno, pues de alguna manera pareciera condenar a cualquier otro producto, pero estamos hablando de que después de esta película, realmente nosotros ya no tuvimos material nuevo del maestro Seiji Yokoyama, perdimos a Toru Furuya, o sea, no perdimos un elemento, perdimos 2 elementos y, o sea, eventualmente fuimos perdiendo más. Sí, hay que decir que composiciones nuevas sí hubo, pero muy poquitas para la saga de Infierno y demás. Eran más que nada reciclaje, digamos, de las composiciones del maestro. Bueno, si les parece, vamos a entrar a la recta final y vamos a comentar, Pollux, aquí voy a necesitar un poquito de ayuda, lo que fue el recibimiento de la película a nivel comercial.
Como decíamos hace un rato, al principio la película no tuvo un recorrido comercial muy importante, salvo el estreno en Japón, donde, si no me equivoco, estuvo en cartelera al mismo momento que el cierre de la trilogía del Señor de los Anillos, o sea, fíjense de qué estamos hablando. Bueno, yo creo que a nivel numérico no hay mucho que decir, la película no funcionó. No sé si tenés ahí a mano, Pollux, los números. No los tengo en este momento a la mano, se me había ido, pero lo que sí puedo decir es que en realidad parte de lo que sucedió también con este lanzamiento que se dio en Japón, justamente ocurrió también una baja taquilla de alguna manera, porque no fue comercializada tampoco en grandes cadenas comerciales. Como ustedes saben, si ustedes llegaron a ver el programa de Toei en algún momento que vimos en Eternal, justamente dijimos que parte de las propiedades que tiene Toei son algunos complejos cinematográficos. En aquel entonces tenía menos salas, pero de hecho parte de lo que fue la recaudación de taquilla que se logró con esta película fue porque se proyectó justamente en las salas locales, digamos, de Toei. No fue un lanzamiento comercial a lo grande, y bueno, también ya el propio Asgard nos ha dicho justamente que pues tardó muchos años, mucho tiempo precisamente en salir la película, no fue un lanzamiento internacional, por lo que también para toda esa gente que está enojada y que está diciendo que los nostalfans fueron los que tuvieron la culpa de lo que sucedió, el fracaso comercial que había tenido este proyecto ya venía desde Japón, ya se venía arrastrando desde Japón, y bueno, por supuesto que tuvo que ver con muchísimas decisiones, pero adicionalmente hay que decir que realmente no fue un producto bien recibido por parte del público. Esto fue, reitero, una película que la gente no entendió, que es lo que sí puedo yo estar de acuerdo con mucha gente que dice que no se le entiende a este producto, no se le entendió en su momento, pero que claramente también estaba fuera de lo que la gente tenía como expectativa como un producto de Saint Seiya. Y en un momento les doy los números. Sí, decir también que esos que dicen una de las míticas frases de hoy en día en las redes sociales, lo de los nostalfan y demás, en este caso nosotros, nuestra generación, y hablo por mí, por Paul, por Juan, Mati es un poco más joven que nosotros incluso, no tuvimos ni siquiera la oportunidad de poder ver esta película en la sala de cine. No se dio el caso, no hubo chance, porque en América Latina no llegó a la sala de cine a nivel comercial. O sea, poco pudimos hacer como fans de la franquicia. Así que lamentablemente, más allá de comprar los DVD, que sí muchos de nosotros lo hemos hecho, DVD y demás, de colecciones para obtener la película, mucho más que eso no hemos podido hacer. Fue una decisión a nivel comercial por parte de Toei que es muy discutible, como siempre. Aquí había un comentario de nuestro compañero Checo que siempre nos deja cuestiones interesantes. Dice, hay que comentar que algo similar pasó con la película de Beautiful Dreamer on the Urisei de Yatsura, dirigida por Mamoru Oshii, de Ghost in the Shell. Le dieron mucha libertad creativa y a Rumiko Takahashi no le gustó. Ichiro Oda se empezó a involucrar en las películas de One Piece después de que hizo Mamoru Hosoda, que se sentía distinta a lo que es normalmente, por lo que Kurumada, sintiéndose decepcionado de la película, es bastante normal. Sí, a ver, no vamos a decir que esto haya solo pasado con Saint Seiya. Muchas veces pasa que los autores, los creadores de una franquicia, muchas veces cuando ven la traslación de su creación digamos, a una película animada, una película con actores, muchas veces no terminan de estar del todo conformes, porque ven cosas que podrían haber sido tratadas de otra manera. Esto pasa mucho más comúnmente de lo que la gente cree, debo decir. Y no solo pasa con el mundo de la animación y los mangakas en Japón. En Hollywood está plagado de casos de autores que tiempo después reconocen que, bueno, no es del todo su agrado cómo fue trasladada su obra a la pantalla. No le termino de cerrar. Puedo nombrar miles de casos que ha pasado de autores reconociendo que las traslaciones, digamos, de sus obras no fueron de su agrado. O sea, que no es algo que no sea común. Pasa, usualmente. Lo que pasa es que esto nos afecta a nosotros porque es Saint Seiya. Hay mucha gente, digamos, quedó muy, digamos, muy traumada por lo que pasó por no tener continuación, que fue uno de los primeros proyectos que nos pasó esto dentro de la franquicia. Después nos acostumbraríamos porque nos pasó con los Canvas, nos pasó ahora en la actualidad con Legend of Sanctuary, con Santia Yo. Veremos qué pasa con la película de live action, que es muy poco probable que veamos una continuación. Está muy difícil esa situación.
y muchos más productos de la franquicia que, bueno, comercialmente no han funcionado y han quedado en el olvido. Y es importante también decir que realmente la película de alguna manera también tuvo, digamos, ¿cómo decir? Un fracaso comercial, porque también la manera en cómo se fue comercializando fue diferente. Como dije hace un momento, no en todos los países hubo un estreno internacional. De hecho, la propia China decidió no estrenarla en cines. O sea, la película no se estrenó en salas de cine de China, sino que China directamente decidió sacarlo a la venta en DVD. La película llegó incluso eso sí, a cines en Taiwán, en donde también fue un fracaso, ¿no? Algunas personas dicen que parte de lo que fue el fracaso de esta película no es solamente atribuible, digamos, a un rechazo a la propia trama o demás, sino que también fue una película que fue altamente pirateada. O sea, la película cuando salió en los cines de Japón y cuando llegó a los DVDs en Japón, casi de inmediato estuvo disponible para poder ser descargada a lo largo de en todo el mundo. Entonces esta película, además de que no, digamos, no tuvo ese gusto por parte de los fans, que realmente yo recuerdo los comentarios de aquel entonces que eran de total... no sabían cómo reaccionar a esto, no llegó además a cines, no hubo esta intención, estábamos viviendo una realidad diferente a lo que es el día de hoy, ¿no? Bueno, al menos en cuanto al alcance de cómo puedes estrenar algo, porque parece ser que los resultados se siguen repitiendo. Así es. Quería comentar unas palabras de Yamaguchi que hizo en un evento cuando le preguntaron con respecto al final de esta película, que me pareció muy interesante comentarlos aquí en el directo y para que la gente también nos diga qué le parece. Dice Yamaguchi, le preguntan por el final de la película, dice que la idea de Seiya perdiendo la memoria al final de la película fue idea de Masami Kurumada. Probablemente todos los santos involucrados en la última pelea contra Apolo perdieron la memoria también, dice Yamaguchi. Aunque la película solo muestra a Seiya y a Saori contra Apolo justo al final, pero la idea era una gran pelea. Por lo tanto, todos pierden la memoria y la idea era dar un nuevo comienzo. Si ese fuerte vínculo con la saga de Hades demostrado que los dioses... si ese fuerte vínculo con la saga de Hades, demostrando que los dioses olímpicos no son pura maldad, sino que cada uno de ellos piensa de manera diferente. Esto decía Yamauchi varios años después. Es un detalle bastante interesante que también aquí nos deja ver un poco lo que eran las ideas que había transmitido Kurumada para la producción. Ese final tan misterioso que los santos pierden la memoria, que mucha gente cuando lo vio por primera vez no entendía ese final porque era un final medio raro. Bueno, hay que decir también que aquí te deja claro otra idea, algo que nosotros hablamos esta semana porque empezamos un road final, digamos, un camino final al resumen de lo que es el Next Dimension para llegar preparadillos para la que va a ser el estreno de la tanda este año. Decir que esta idea que los fans tienen en la cabeza, que todos los dioses olímpicos, incluido el propio Zeus, son malvados, y aquí, por lo que nos deja entrever el propio Yamauchi, te está diciendo que no es tan así. Por lo menos lo que le planteaba a Kurumada no era tan así. O sea, no todos los dioses olímpicos piensan de la misma manera. No todos son Apolo, no todos son Poseidón o Hades, sino que cada uno parece que tiene su forma de ver la cuestión. Y esto es muy interesante, porque algo de esto puede que Kurumada también nos traiga en la continuación del Next Dimension, si Dios quiere, si es que se da. Y yo creo que es una idea muy, muy distinta a la que mucha gente tiene metida en la cabeza, que los dioses olímpicos son todos malvados y que Zeus es el boss final que hay que derrotar. Yo siempre lo vengo diciendo hace tiempo que yo no estoy tan seguro que Kurumada quiera ir por ese camino. Ni yo. Yo estoy seguro de eso. Sí, o sea, definitivamente una de las cosas que debo de decir que ocurrió justamente ahora que vi el Tenkaigen junto con ustedes, es precisamente que tengo una visión diferente, obviamente, con los años, etcétera, con todo lo que ha pasado, como Juan dice, que es caviar, ¿no? En comparación a otras cosas que nosotros tenemos, pero independientemente de esos, o sea, si dejamos de lado, por ejemplo, esos elementos, el hecho de que hoy por hoy conozcamos, por ejemplo, el Next Dimension, de alguna manera nos hace ver a estos personajes en una luz nueva, porque si bien muchos de estos personajes han aparecido muy pocas veces a lo largo de Next Dimension, Artemisa ya apareció, ya vimos a Touma, por ejemplo, con unos nuevos,
un nuevo vistazo en cómo lo estamos viendo, pero que si lo juntamos con esta visión que nos da, es como una ventanita que nos permite ver un poco acerca de la manera en cómo Kurumada está planteando ciertos puntos de la historia, a Marin buscando, reencontrándose con su hermano y demás, son cosas que tú te quedas pensando, ¿cómo lo va a presentar en esta ocasión? O sea, ¿de qué forma nos va a presentar esto y qué va a conservar? Sin embargo, nos hace entender más o menos esto, y a mí, más que otra cosa, por supuesto, me frustra el hecho de no haber tenido una continuación o haber tenido las 4 películas de la saga del cielo, pero sí me abre el apetito para ver hacia dónde va con Next Dimension. Así es, yo creo que las ideas están ahí, veremos qué es lo que el sensei plantea para el final y cómo, si hay una continuación, cómo decide hacerlo. Como bien dice Pollux, la última película de estas 4 que contábamos hoy más temprano, justamente era Cronos Sharper, o sea, el capítulo de Cronos. Uh-huh. O sea, creo que Kurumada, por lo menos en sus ideas iniciales, tenía claro cuál era el camino y cuál era el final. Uh-huh. Veremos si ahora cómo lo desarrolla y cómo lo lleva a cabo con el Next Dimension y con la continuación del Next Dimension si se da, ¿no? Pero ese era el camino, por lo menos originalmente. Uh-huh. Te pregunta Manuel de Cráteris, ¿cuáles eran los títulos de las otras? ¿Se saben? Sí, estaban los títulos, déjame que te lo confirme aquí. Creo que uno era Haven Sharper y el otro era Escape Emperor Sharper, o sea, de Zeus, y de Chrono Sharper. Esas eran las otras 3 películas. Muy bien. Ahí está. O sea que había un capítulo exclusivo para Zeus y uno exclusivo para Cronos, que era el último de Cronos. Lo que de alguna manera sí podemos dar, o sea, lo que nos da como apertura a ese camino, esa ruta que tiene trazada esta historia, es precisamente el hecho de que vemos que realmente no se va a detener mucho con el resto de los dioses del Olimpo. O sea, obviamente me queda claro que en el capítulo de Zeus seguramente van a intervenir ciertos dioses, pero ya van a pasar a un segundo plano, siendo más importante Zeus en algún momento dado, y bueno, que al final está esta intención de llevarlos hacia Cronos, ¿no? En un momento dado. Entonces es interesante porque muchas personas nos hemos preguntado seguramente, y con toda la razón, ¿cuántos años más le va a llevar al maestro Kurumada contarnos la saga del cielo una vez que termine Next Dimension, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver más o menos cuál es la ruta que él quiere seguir, y bueno, pues puede ser que nos aventemos otros 16 tomos, pero en esos 16 tomos esperemos que esté comprimiendo el resto de la saga del cielo junto con la de Cronos, ¿no? Yo no estoy, esto creo que lo hablamos y con esto Sí. vamos a ir cerrando. Yo no estoy tan seguro que el sensei hoy se plantee en hacer una historia tan larga de 16 tomos. No, ni yo. Y va a plantearse la fase final de su historia, incluyendo los dioses olímpicos y al propio Cronos, si este es el caso. Yo creo que el sensei lo va a hacer en una cantidad de tomos mucho más reducida. Mucho más reducida. Sí, Por muchas razones, porque primero, él ya está en una edad muy avanzada, no creo que él se plantee estar aquí trabajando 15, 16 años más, lo dudo mucho. Exacto. Y aparte porque generalmente él se caracteriza en las etapas finales de su historia de hacerlo mucho más rápido de lo que uno se plantea que lo haría cualquier otro autor. Uno en su cabeza se hace una mega historia de cómo puede ser el final de la historia y Kurumada en 10 páginas te lo ventila. Porque es así, porque ya es su forma narrativa, es así como mangaka, digamos, no es que es ahora porque es un hombre mayor, ya de joven hacía lo mismo. O sea que yo no creo, por lo menos mi intuición, digamos, yo no creo que él se esté planteando en una historia de muchísimos tomos, si es que se da esta tan esperada continuación con los dioses olímpicos y el propio Cronos. Sí, igual hay que considerar, por ejemplo, nada dice que esto vaya a pasar tampoco, solo teorías, pero el hecho de que quizás Cronos pueda ser el enemigo final, que otros dioses olímpicos tengan que aliarse para luchar contra él, y al mismo tiempo tenemos Time Odyssey, que el villano principal también viene siendo Cronos. Quizás Kurumada quiere que Time Odyssey termine un poco antes que su propio saga post Next Dimension. Entonces puede ser que tengamos el final de la obra 3 años más adelante, pero sí, o sea, no daría pie ya por la misma edad de Kurumada de que sea una historia extensa. Yo creo que sí. Bueno, chicos, si les parece vamos a ir cerrando, ya llevamos un poco más de 3 horas. Hemos podido hablar un poquito de esta película que ha marcado a la franquicia.
en su momento. Fue parte de aquel revival de la franquicia en aquellos primeros años de los 2000. Fue un momento mágico para los que lo pudimos vivir. Yo siempre digo que a uno le quedan recuerdos como fan de lo que vivió en aquella época, que era la época mítica de los foros, conseguir los capítulos de la saga de Hades cuando salían en japonés y verlos sin subtítulos, nada, en una calidad súper malísima, pero con tal de verlo a la madrugada era oro puro. Bueno, sí. Vivencias de la época que no volverán, aunque si quieren conocer un poco el foro de Senseiya, con Juan aquí lo reactivamos. Ahí hay material en descarga directa para los que quieran unirse al foro, todo lo que había en la web, y vamos a estar subiendo más cosillas ahí al foro. Así que, bueno, gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros 3 horas, haber disfrutado de esta película, dejar que mis compañeros se vayan despidiendo también. Juan. Pues simplemente decir que gracias por haber estado con nosotros este buen rato, porque hemos estado ya sus horas alegando, y de verdad, gracias también a vosotros por pasar este ratito tan agradable, porque la verdad que siempre es un verdadero placer poder compartir esta afición y analizar estos elementos que a lo largo de la historia, pues en su momento quedaron ahí y se han ido volviendo, pues, detalles curiosos, o se han ido volviendo esas extrañezas dentro de la afición, porque parece como que todo siempre tiene que ser lo clásico, el anime clásico, y bueno, están estos elementos, como el otro día hablamos de la Legión Santuario, hoy de la Tenkai, y me parece súper interesante, pues eso, volverlas a traer, hablar un ratito sobre ellos, ver esas peculiaridades que hicieron que esa obra pues fuera como fue, y ver pues también un poco de pues cómo ha ido influyendo también a lo largo de los años en la obra en sí, y o sea, lo que es la franquicia, y en los fans también, esa visión que hemos ido teniendo con la madurez y con los años, ¿no? Y con la perspectiva después de tantas y tantas cuestiones que han ido saliendo después, en las que hemos visto pues eso, que ahí siguen habiendo esos paralelismos, ¿no? En cuanto a cómo Toei se tomó la promoción de estas películas y las producciones de estas películas. Así que la verdad que es un lujazo y un placer poder compartirlo con todos vosotros. Pollux. Pues agradecer a todas las personas que estuvieron a lo largo de toda esta transmisión, y para aquellos que vayan a llegar después en diferido, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Les recuerdo que tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales, estamos por todas partes para que estén enterados de las noticias que vayan saliendo, que vayan surgiendo alrededor de nuestra franquicia que queremos tanto, y por supuesto esperarlos en una siguiente ocasión. A todos ustedes, deseando que se encuentren muy bien, ustedes, todas sus familias, síganse cuidando, no se enojen si las personas opinamos de manera diferente, no hay necesidad, no hay razón, vivan felices, vivan contentos, y les deseo a todos ustedes un excelente fin de semana, por supuesto también a mis compañeros Mati, a Asgar y a Juan. Mati. No, encantadísimo de la convocatoria, una película que no tiene desperdicio y qué rico que la pudimos ver entre amigos, con los chicos en los comentarios, y que creo que vi más de 45 a lo mejor amigos ahí en el chat viendo, así que no, siempre sobreanalizando las cosas, es grato conversar con Senseiya, y también rico volver a ver la película que no la veía hace mucho tiempo, o sea, a pesar de que puede haber críticas quizás de la música, de la misma animación, algo que quizás no tuvimos mucho tiempo de hablar de animación, siempre porque quizás Julián podría haber sido un grandísimo aporte aquí en ese tema. Siempre es un placer ver esta película porque para los años, o sea, que creo que al final, Pollux, ¿no tuviste los datos del presupuesto? No, al final no lo tuve. Mira, creo que son, si no son $6.000, 6.000 son, creo que son 36 millones de dólares de la época. Entonces mucho se decía así que era como el mayor presupuesto de animación para película en esa época, versus Ghibli, que tenía casi 24 millones de dólares. Entonces hay que corroborar, quiero corroborar esa información, porque realmente se aprecia en esta película, es rico verlo.
Y justamente en el último fotograma de la película me acordé y quería compartírselos una celda de animación de Michi Jimeno. Oh. Ahí sí se puede ver, Ascar. Yeah. Ahí, sí. Entonces, esta es una reproducción más trabajo a mano de Michi Jimeno en algunos detalles, que prácticamente es como el trazo y el estilo de ella. O sea, poder ver todas esas hebras en los pelos. Y lo vi en la película y me acordé que lo tenía. De hecho, son las que tengo colgados ahí atrás. Ajá. Entonces, estas son cosas que hay que compartirlas, que se tienen que dar a conocer y no ser mezquino en estas obras, porque realmente son quizás obras de arte o tesoros. Sí. Y para que lo vean un ratito los chicos. Quizás ahí los reflejos no ayudan mucho, pero... No, Se pero ve, tranquilo que se ve. Sí, ya. Entonces ahí quizás esto lo conseguí el año pasado a muy buen precio. Así que agradecido de la vida también. Así Bueno, que un muy buen fin de semana, chicos, amigos. Así que adiós. Con respecto, para ir cerrando lo del presupuesto, a ver, habría que aclarar que de la época hablamos que yo estoy casi seguro que estamos hablando de yenes, no sé si de millones de dólares, pero sí es cierto lo que dice Mati. Yo había leído en algún lugar que el presupuesto era bastante oneroso para lo que eran las producciones animadas japonesas de aquel momento. Pero los números son un poco escurridizos, sobre todo porque, bueno, ya sabemos, las empresas japonesas no son mucho de brindar ese tipo de información. Y en aquella época era más compleja todavía. Dicho esto, sí, decime, Pollux. Solamente una cosa más, decir que justamente una de las consecuencias que tuvimos a partir del fracaso de esta película, bueno, además de que ya hemos narrado acerca de la salida del director y de la salida de tantos seiyus y etcétera, es importante decir que justamente el bajón, precisamente en cuanto a presupuesto para los siguientes proyectos, se cortó también el proyecto animado de Rin Nikakero, que era parte del acuerdo que tenía Kurumada Pro en aquel entonces para animar lo que era la saga de Hades, y adicionalmente el siguiente director, el director que entró ya para lo que fue la saga de Hades, que fue Tomohiro Katsumata, de alguna manera entró con la idea de que él iba a no aportar, digamos, ideas propias, sino que se iba a dedicar a adaptar de la manera más fiel posible el manga, precisamente después del problema que se tuvo con Masami Kurumada a la hora de que se tomaron tantas libertades y suprimiendo tantas de sus ideas para este... Pero eso, Pollux, es tema para otro debate, ya llegaremos a la saga de Hades, pero es cierto que Hades, Infiernos y Elysium se vio perjudicada por lo que pasó con este proyecto. Dicho esto, muchísimas gracias a toda la gente, hemos sido un poquito más de 50, he visto en algún momento. Recuerden que tienen disponible en la página web de universosenseiya.com, por ejemplo, las Watch Party, está la de Legend of Sanctuary ya subida ahí para que la puedan ver en la web. Y esta también en su momento llegará a la web y veremos si también puede llegar al canal de YouTube, por lo menos un poco de lo que hemos hablado por aquí. Dicho esto, muchísimas gracias a todos, buen fin de semana y nos estaremos reencontrando con más de nuestra querida franquicia próximamente aquí en los canales de Universo Saint Seiya. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Chau, chau. Hasta luego.